llave sea amén. El Señor los continúe bendiciendo. Amén. Ánimo, que acabamos de salir de estar en la Santa Cena con el Señor. Amén. Bueno, es nuevamente un privilegio estar aquí. Le doy gracias a Dios. Mi esposa les envía saludos. Su recuperación pues ha ido días buenos, días malos. Ha tenido problemas ahora con el azúcar a raíz de la medicina que le están dando. Está en tratamiento con insulina, pero hay días que amanece demasiado dulce, con azúcar súper elevada, como hay días que amanece muy simple, con azúcar muy bajo. Entonces nos toca, los médicos están trabajando con todo esto, citas médicas van, citas médicas vienen, pero todo se lo dejamos en las manos de Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en una oración para que sea el Señor quien tome control de este servicio. Padre bendito, Padre amado, Señor, gracias te doy, Padre misericordioso, por esta mañana, por habernos permitido llegar aquí a tu casa, Señor. Gracias, Padre misericordioso, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por ese mover de tu Espíritu Santo a través de esta alabanza, Señor. Padre, como dice mi hermana Noemi, esa alabanza nos tocó a muchos, Señor, y solo tú sabes, Señor, el propósito que hay detrás de cada una de estas alabanzas, detrás de cada palabra que se vaya a dar, Señor. Padre, te pido que en esta mañana seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de tu pueblo, Señor, y que para ti sea siempre toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. La palabra del Señor se lee en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Muchos sabemos lo que sucedió en esa época, cuando Jesús se acercaba al templo, que veía lo que se movía, el desorden, todo lo que se movía fuera del templo, todo el pecado que se manipulaba afuera. El Señor me venía inquietando hacía mucho rato con esta palabra y me había dado por título: limpia tu templo. El templo físicamente es lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Esto es un templo, pero ¿construido por quién? ¿Por quién fue construido este templo? Por la mano del hombre, ¿cierto? Y muchos nos gozamos y venimos y nos postramos y sentimos la presencia del Señor, pero no vamos a sentir la presencia del Señor sin un servicio de alabanza. Las paredes no te van a alabar, las paredes no van a tocar un piano, las paredes no van a tocar una batería, pero hay algo lindo, que es que queremos siempre ver este templo construido por el hombre, ¿cómo? Limpio, lindo, arreglado, ¿cierto? Despurificado. Pero, ¿cómo está nuestro templo? El templo donde Dios mora es este. Porque yo puedo venir cargado, pasar esas puertas, sentarme, relajarme, dejarme usar del Señor, que el Señor liberte todo lo malo que hay en mí, pero cuando salgo de esas puertas, ¿qué me garantiza a mí que Dios va a seguir yendo conmigo? Nosotros tenemos que limpiar nuestro templo, porque el Señor no va a habitar o no va a ingresar a un templo contaminado.
El Señor no va a manifestarse en un templo contaminado. Yo le explicaba a mi esposa porque ella me decía de qué ibas a llevar la palabra, y yo le hablaba a ella sobre esto, y toda la semana he estado yo con un estrés alto, porque no somos estrellitas de adoración, no hay nadie perfecto, todos cometemos errores. El que diga que es perfecto, no sé qué está haciendo aquí, porque el único perfecto era Dios. El único que estaba libre de pecado era Dios. Y el hecho que de pronto llevemos 10, 15, 20, 30 años en el ministerio no me hace a mí perfecto, porque siempre hay algo en lo que uno peca. Siempre hay algo en lo que uno tropieza para seguir caminando con el Señor. Y cuando las cosas empiezan a echarse para atrás, siempre decimos: Dios me abandonó. Pero nos hemos preguntado: ¿en dónde está escondido lo que no me está dejando continuar con Dios? Lo que no está dejando que Dios obre en mí. ¿En qué parte de mi templo está escondido? ¿O por qué no lo quiero soltar? ¿Por qué no lo quiero dejar ir? ¿Por qué no lo quiero sacar? Nos sentamos a una santa cena a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, pero estamos conscientes si nuestro templo estaba preparado para recibir ese cuerpo y esa sangre del Santo Señor Jesucristo, si estaba limpio o libre de pecado. Y pecado no necesariamente tiene que ser algo grande. La ira, el recelo, la envidia, la blasfemia, cosas que son pequeñas, pero estamos contaminando nuestro templo. Dice: para entender mejor lo que pudo haber pasado, me gustaría dar una breve explicación de cómo estaba construido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba dividido en áreas o atrios. Cuando uno va a una oficina gubernamental, o cualquier oficina, X o Y oficina, hasta en las mismas escuelas, están divididas por oficinas, ¿cierto? La del rector, la de los maestros. Igual estaba dividido el templo. El atrio más exterior se le llamaba el atrio de los gentiles. Los gentiles es todo aquel que está fuera en el mundo. Nosotros fuimos gentiles una vez, antes de llegar al Señor. No importa el color, la raza, el idioma, porque en esa época fuera del templo había multitud y variedad de culturas y de personas y de dialectos. No había ninguna restricción a este atrio, o sea que todos podían ingresar hasta esa parte del templo. Podía estar cualquier tipo de persona en ese atrio donde Jesús vio a los mercaderes religiosos. Esto lo vemos mucho en las épocas de Cuaresma, épocas de Semana Santa, en las iglesias católicas. Los vendedores afuera comercializando afuera del templo, un templo. Y no solo en el catolicismo, en muchas religiones se ve. En muchas religiones se ve. Luego, a través de varias puertas se ingresaba a lo que era el atrio de las mujeres. El acceso a este atrio estaba prohibido a los gentiles. O sea que la persona sabía hasta qué punto podía llegar.
no le iban a permitir avanzar. Y eso es lo que nosotros hacemos con el Señor. Nosotros en nuestro templo le permitimos a Dios avanzar a la siguiente sala o no avanzar a la siguiente sala. Y cuando estamos con tanta cosa cargada dentro de nuestro templo, no estamos permitiéndole a Dios que pase del atrio de los gentiles. Y yo creo que muchos podemos decir, pero ¿cómo no le voy a permitir yo a Dios si Dios es único? Dios puede hacer lo que quiera, sí. Pero si tú le permites, si tú le permites, si tú estás dispuesto a que el Señor avance dentro de ti. En esta parte del templo podían estar solamente los judíos, tanto hombres como mujeres. O sea que ya estamos viendo la separación del pueblo. Ya el Señor solo le permitía a los que realmente estaban siguiendo su llamado, su palabra, sus mandamientos, ingresar a la siguiente área. Después también a través de varias puertas ingresaba a lo que se conocía como el atrio de Israel. A este atrio solo podían ingresar los varones judíos. Sabemos que siempre se ha separado las mujeres de los varones para poder llevar las enseñanzas conforme a Dios se las dio a Moisés para que se fueran dadas en esa época. Más hacia adentro, a través de otra puerta, se ingresaba al atrio de los sacerdotes, el cual estaba reservado a aquellos con un rango alto. En otras palabras, al sumo sacerdote, que eran los que muchos seguían en sus culturas y en sus religiones. En nuestro caso, es como decir la parte donde nuestra pastora está ingresando, que únicamente ella sabe lo que se mueve en esta área, y eso es algo que ella trabaja directamente con Dios. Cuando Dios le habla a ella para que se traiga la enseñanza, cuando Dios le habla a ella para que delegue en el templo, ahí vemos cómo el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Dice, más al interior se encontraba, más hacia adentro, a través de otra puerta, se ingresaba al atrio de los sacerdotes, el cual estaba reservado a los sumos sacerdotes. Más al interior se encontraba el lugar santo. A este lugar solo ingresaban los sacerdotes que tenían que hacer o ejercer su oficio. O sea que vemos que cada vez que se va ingresando a un área, son menos las personas que están ingresando o acercándose a la presencia de Dios. No todos llegaban hasta ese punto. Pero muchos decimos, wow, el sumo sacerdote era el que más lejos llegaba para poder estar ahí. No, resulta que hay otra área. Finalmente, separado con una cortina, estaba el área más interna. Se le conocía como el lugar santísimo. ¿Y a quién podían encontrar ahí? A Dios. Cuando el pueblo de Israel cargaba el arca por el desierto y se aposentaban en ciertas tiendas de campaña, eran solo escogidos por Dios los que podían ingresar. Y el que hacía lo contrario, ¿qué sucedía? Moría, ¿cierto? Pero nosotros estamos
muriendo espiritualmente al no permitirle al Señor ingresar y atravesar cada una de esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el Señor no ha podido llegar dentro de nuestros templos donde Él quiere llegar. Porque donde el Señor logre hacerlo, seríamos una congregación perfecta. Seríamos una congregación gozosa más de lo que nos gozamos con las alabanzas. Dice, finalmente separado por una cortina estaba el área más interna, se le conocía como el lugar santísimo, al cual solo podía ingresar el sumo sacerdote, y no era siempre, era una vez al año, y tenía que salir tan pronto cumpliera con lo establecido por la ley de Moisés. O sea que el sumo sacerdote no iba y decía, yo vengo a hacer aquí, descanso aquí un ratico, que se espere el pueblo afuera. No. Él entraba y hacía lo que era mandado por la ley de Moisés. Terminaba y tenía que salir al instante. Dice, así que Jesús debió haber llegado al atrio de los gentiles. Este lugar debió haber sido un hervidero de gente. Como cuando hay especiales de temporada que uno va a un mall y tú no puedes caminar y hay el aire prendido y sientes calor. Ahora imagínatelo en un desierto. La cantidad de gente afuera comercializando. Y de pronto alguien que sí quería obedecer lo que Dios quería para él, se entretiene en el atrio de los gentiles viendo lo que se está vendiendo. Dice, Mateo relata que ahí se encontraban los que compraban y vendían, digamos la gente que se dedicaba al comercio de artículos religiosos. También se encontraban los cambistas, que sentados junto a sus mesas se dedicaban al cambio de monedas. Como venían de otras regiones, no traían el dinero o el tipo de moneda que se manejaba ahí en Jerusalén. La moneda de uso corriente tenía que ser cambiada por el antiguo ciclo hebreo o tirio, la cual era de un determinado peso y sin tacha. Y eso lo vemos hoy en día, ¿cierto? Los que estamos hoy aquí en Estados Unidos y de pronto enviamos algo a nuestros países, cambian el valor y a veces o pagan menos o pagan más. Pero ¿quién se favorece de esto? Siempre el hombre es el que se ha favorecido de estos cambios. Los sacerdotes del templo no aceptaban cualquier tipo de moneda sino la santificada. O sea que había un requisito. Yo no te puedo recibir pesos mexicanos, pesos colombianos, porque estamos en Estados Unidos, me tienes que pagar en dólares. Igual sucedía con el templo en Jerusalén. Era el tipo de moneda que ellos exigían. Eso alentaba el lucrativo negocio de cambio de monedas. También estaban los que vendían palomas, quienes sentados en sus sillas se dedicaban a vender estas aves que se utilizaban en algunos sacrificios en el templo. Ya nos podremos imaginar el olor que había en ese atrio de los gentiles, ¿cierto? Porque si eras gentil no podías pasar a hacer sacrificio más adentro, sino que lo tenías que hacer en el atrio de los gentiles. Dice, seguro ya se imaginan cómo estaba ese lugar cuando Jesús llegó allí. Es como decir que vengamos un día, encontremos mesas y vendiendo todo aquí. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir pasando en medio y que ya esté la alabanza y estén las mesas ubicadas y ¡ay, qué lindo, ay, qué bonito! Y nos desconcentremos de lo que Dios quiere para nosotros.
Y resulta que a veces, y sucede mucho en todas las congregaciones, ya pueden estar abriendo el servicio y están llegando los hermanos, estamos llegando, porque me incluyo, y empezamos a saludar estando ya el varón o la varona aquí abriendo el servicio y hablando allá, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Esas son las mesas, las sillas. Y es triste, porque el varón y la varona que está parada aquí está viendo la falta de reverencia. La falta de reverencia. ¿Hacia quién? ¿Hacia el hermano que está al frente? Hacia Dios. Se les dice a veces en la Santa Cena, la pastora lo dice siempre, no se les dice a veces, siempre se les dice: apaguemos los teléfonos, porque estamos entrando en un momento de reverencia ante Dios, ¿cierto? Y muchos creemos que de pronto si le bajo el volumen no suena, pero el enemigo es tan audaz que hace que ese teléfono suene. Mientras nosotros estamos aquí recibiendo de la palabra del Señor, el Señor se está encargando de nuestras situaciones afuera. Así que estos teléfonos, por 2 horas que estén apagados, no va a suceder nada. Porque Dios está bajo control sobre todos nuestros problemas ahí afuera. Porque Dios quiere que tú estés con tu mente enfocada en la alabanza para empezar a recibir de su Espíritu Santo y estar preparados para cuando llegue la enseñanza, poder tener ese descendimiento de poder discernir el mensaje y de poder recibir lo que Dios quiere que tú hagas. Pero muchas veces venimos acá y estamos, eso vibró, eso no, estoy esperando una llamada, me llaman, no llaman. Todo puede esperar. ¿O es que nosotros creemos que Dios va a esperar a que nosotros contestemos el teléfono para que nos bendiga? Cuando usted está esperando un bus y usted está metida en el teléfono o metido en el teléfono y llegó el bus, ¿usted cree que el chofer va a esperar a que usted termine en su teléfono? ¿Cierto que no? El bus sigue. Y después estamos discutiéndole al chofer hasta llegar a cierto punto y recordarle que tiene mamá y decir: me dejó botado. ¿Queremos que Dios haga lo mismo con nosotros? ¿Cierto que no? Entonces, yo quiero que, como dice la pastora, no solo el día de la Santa Cena, sino el día miércoles, el día viernes, que entremos con reverencia por esa puerta. Porque estamos entrando a un lugar santo. Y porque queremos que nuestro templo se ¿qué? Santifique. Y que empiece a sacar el Señor dentro de nosotros todo lo malo. Dice, recuerden que los judíos estaban a días de celebrar la fiesta de la Pascua. El ruido debió haber sido tremendo. ¿Quiénes de los que están aquí han ido a una galería? ¿Quién sabe qué es una galería? No una galería de arte, sino una galería donde venden el mercado, el revuelto, que venden los granos, la carne. ¿Quién ha ido? Muchos, ¿cierto? Y cuando entra uno, ¿qué escucha? Se vende la papa, se vende la yuca, traiga, venga, pase. Y usted no escucha con quién va, ¿cierto? Usted no escucha quién está al lado suyo. Su esposa, su esposo le puede estar hablando y usted va. ¿Es así o no es así?
Así estaba la entrada del templo de Jerusalén, como una galería. Y así se encuentran las congregaciones hoy en día cuando están ingresando los hermanos por estas puertas. Las hermanas, los hermanos hablando, y los hermanos pasan, de pronto ya están empezando con la alabanza y siguen con la habladería y no escuchamos. Entonces el enemigo es tan astuto que queremos escuchar de qué está hablando nuestro hermano o nuestra hermana, y nos paramos a un lado de saludar y nos olvidamos que ya estamos en un lugar santo. Dice, la gente ofreciendo sus productos a voz de cuello, gente regateando y hablando en diferentes dialectos, pero el ruido no era el único problema. Los olores también debieron de haber sido nauseabundos. Yo vengo y hago el sacrificio con mi paloma aquí porque no puedo pasar más allá. Entonces empieza esa paloma a hedir. Y cuando venimos, podemos venir con la mentalidad de estar dispuestos a escuchar la palabra, pero desde que empezamos a atravesar las puertas, empezamos con el cacareo, parecemos gallinas, cacareando, ¿cierto? Y entonces ya cuando nos sentamos, ya nos coge el sueño en medio de la alabanza. Cuando nos sentamos, ya nos coge el sueño en medio de la palabra, en medio de la enseñanza. O cuando nos sentamos ya decimos siempre en las mismas alabanzas. ¿Saben el tiempo que las hermanas se toman para planificar las alabanzas del día del próximo domingo? Cuando yo vengo con un corazón dispuesto, a mí me pueden cantar 20 veces la misma alabanza, pero si estoy dispuesto, 20 veces me gozo. Amén. ¿O a ustedes les disgustaba cuando estaban en el mundo que le tocaran 20 veces la misma canción? ¿Cierto que no? Y yo le decía, DJ, póngamela nuevamente. Y volvía con la misma emoción y la cantaba. ¿Cierto? Hagamos lo mismo. Valoremos el esfuerzo que nuestras hermanas hacen, el tiempo que ellas dedican para poder sacar este coro adelante, porque el enemigo lo primero que ataca es el coro. El enemigo no va a atacar un predicador, el enemigo no va a atacar un pastor, el enemigo destruye un ministerio si no hay una alabanza. Si no se mueve una alabanza, el enemigo destruye el ministerio porque no va a haber el mover del Espíritu Santo. Porque el predicador va a llegar y se va a montar acá sin gozo. Amén. Se va a montar sin sentir al Señor en el corazón. Amén. Se va a venir a montar como si fuera un compromiso regular de cada 8 días. Pero si nosotros como predicadores nos sentamos, nos gozamos, nos postramos, yo me voy a montar con gozo y con júbilo, gracias a la administración del coro. Amén. Amén, amén. Dice, qué triste panorama. ¿Saben una cosa, hermanos? Desde el mismo momento en que nació la religión, también nació el lucrativo negocio alrededor de la religión. Y a eso yo les hablo. Hoy en día vemos grandes hombres y mujeres allá afuera diciendo que llenan estadios, pero no tienen su templo limpio. No está el Señor morando dentro de su templo. Yo tenía algo con este tema, con esta palabra que el Señor me dio. Cada vez que yo iba escribiendo algo, el Señor me iba dando duro. Yo decía, no la voy a terminar. No la voy a terminar. ¿Pero por qué?
Porque cada vez que el Señor me iba dando palabra, me iba dando correa. Y me iba mostrando qué área de mi templo era la que estaba sucia. Así como cuando tú vas y le dices, cuando estábamos pequeños y le decíamos a nuestros padres: papá, mañana tiene reunión en el colegio, van a entregar calificaciones. ¿Cierto? Dijo, ¿cuántas materias tiene? Tengo 7. Dígame honestamente, ¿cuántas perdió? No, yo las gané. Se iba el papá y lo primero que hacía usted, ¿qué era? 2 sudaderas, 3 blue jeans, 4 camisas. Si tenía chaqueta de invierno, hasta chaqueta de invierno se ponía, ¿cierto? Y cuando llegaba el papá decía, ¿cuántas materias tenía, hijo? 7. ¿Cuántas gané, papá? Pues aquí dice que todas 7 las perdió. ¿Y cuál era el castigo en nuestra época de nuestros padres? Rejo. Y lo más triste, que nos castigaban en sílabas. ¿Cierto? Dolía más. En vez de un solo juguetazo, decía, porque perdió la materia. ¿Cierto? Así me sentí yo recibiendo esta palabra del Señor. Látigo va, látigo viene. Y entré y antes de que se abriera el servicio, antes de que las hermanas se montaran al púlpito, la pastora empezó a clamar y a mí me entró un desespero. Ahí, me entró un desespero. Y antes de montarme al púlpito estaba así. Porque no hay nadie perfecto. Nadie. Y si el Señor me está permitiendo estar aquí, es porque el Señor está empezando a hacer algo. Amén. Y no solo en mí, en todos. Amén. Porque el Señor quiere que esta palabra se dé. Dice, tanto en el pasado como en el presente el hombre se las ingenia para aprovecharse del fervor religioso de la gente y montar negocios prósperos. ¿Cuánto nos acordamos de la famosa iglesia Pare de Sufrir? El agua traída del río de Jerusalén. Si la toma, sea libre de todo pecado, sea sanado. ¿Y cómo mantenían esas iglesias? Llenas. Y se movía el Señor. Había resultado. Yo trabajé 8 años al frente de una iglesia. El pastor llegaba en la camioneta del año. Cuando el pastor compró su camioneta, abrieron las puertas del templo y la metió al templo. Y los feligreses eran felices. Gracias, Señor, por la bendición de nuestro pastor. Y llegaban los feligreses en tren. Y iban a comer al restaurante y se comían un consomé. Y a lo último ya tenían, si no tenían cómo dar el diezmo, les prohibían la entrada. Y pusieron máquinas procesadoras de tarjeta. No tiene efectivo, pero le recibimos la tarjeta del banco, hermano. Y así fue que esas iglesias tomaron gran apogeo en la ciudad. ¿Y cuánta gente se perdió? ¿Cuánta gente hoy en día ya no cree en Dios por falsos profetas, predicadores, maestros que a punta de engaños contaminaron nuestro templo? Aquí lo único que se les pide es reverencia para poder ingresar y gozarse de la presencia de Dios. Amén. Y aún así ingresamos con nuestros templos sucios. Yo creo que no es necesario
necesario contarles ni mostrarles cómo el hombre se lucra hoy en día con la religión. Yo creo que ya todos lo sabemos muy bien. Pues déjenme decirles que así como nosotros sabemos cómo hoy en día se lucran aquellos grandes predicadores de renombre, hoy en día sabemos que Jesús ya sabía también cómo se estaban lucrando los sumos sacerdotes de su época. Dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice la palabra que comenzó por echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Pero para que eso suceda en nuestro templo, tenemos que permitirle a Dios ingresar. Amén. Tenemos que reventar esos cerrojos del área o del atrio de los gentiles de nuestro templo y permitir que el Señor ingrese más allá. Que el Señor rompa todo lo que hay ahí y empiece a sacarlo. Dice, después volcó las mesas de los cambistas y por último volcó las sillas de los que vendían palomas. Yo admiro lo que Jesús hizo en esa época. Un solo hombre en medio de la multitud ingresó y echó, como decimos nosotros, a patadas a todo el mundo de la sala. Y no hubo un solo hombre que se le confrontara a él. Pero cuando vienen a nosotros y nos dicen, negros, tened los ojos, sacamos las garras y confrontamos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo la verdad. Porque nunca nos ha gustado que nos digan la verdad. Porque nos creemos perfectos, nos creemos únicos. Y como se los dije desde el comienzo, si nos creemos perfectos, ¿qué hacemos aquí? Si yo vengo es porque yo necesito mejorar algo en mi vida. Dios nunca le cerró la puerta a los gentiles. Los gentiles se cerraron la puerta a ellos mismos. Dios es un Dios de amor, que recibe al vago, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta. ¿Y qué se dijo hace 8 días? ¿Qué se dijo hace 8 días? ¿Qué dijo el pastor Otero hace 8 días? Muchos necesitados, pero no se dejan trabajar de Dios. No dejan que Dios los maneje. No abren sus templos para que Dios entre. Y va a llegar aquel ladrón, aquel prostituta, dispuesto a que Dios lo cambie. Y van a ser los que van a estar un día aquí dando palabra. Y van a empezar a juzgar por qué Dios usó a un ladrón, a una prostituta, que a mí que llevo 10, 15 años sentado. Pero resulta que es que ese varón y esa varona permitieron que Dios ingresara y limpiara su templo. Yo llevo 15, 17 años y yo creía que mi templo era limpio. El hecho que yo me monte en un púlpito no es el hecho que yo sea santo. Porque si fuera santo estuviera detrás de una vitrinita para que nadie me tocara. Yo estoy aquí por misericordia de Dios. Amén. Porque Dios está obrando y trabajando en mí en algo fuerte. Los historiadores afirman que el exsumo sacerdote Anás y sus hijos eran los que manejaban
el corrupto negocio. Ahí se podía ver la dureza del corazón del hombre. Yo he pasado necesidades. A mí me han tendido la mano. Pero por circunstancias he quedado mal. Y lo acepto. Y eso es una de las primeras cosas que me mostró Dios. Yo te he usado. Yo he trabajado en ti. Pero tienes que cerrar todas las puertas que te están llevando a la perdición. Y aquí, a los que les he quedado mal, les pido perdón. Porque es de humanos errar. Y yo sé que Dios me va a proveer la manera de cómo suplir cada una de mis necesidades. Pero tengo que disponerme en mi templo a que Dios obre y haga las cosas por mí. Amén. Nadie te hace un favor sin esperar nada a cambio. Y eso era lo que hacía el sumo sacerdote de la época. Yo te ayudo, pero ¿qué tienes? Dice, no es la primera vez que Jesús purificaba el templo de Jerusalén de esa manera tan radical. Lo hizo al comienzo de su ministerio público, como 3 años antes, según lo relata Juan en su evangelio. Pero los judíos no aprendieron su lección y al concluir su ministerio público, Jesús tuvo que purificar el templo nuevamente de la misma manera. ¿Quién aprende aquí al primer error? Nadie, ¿cierto? Tú vuelves y caes, y vuelves y caes. Si tú sabes que ahí hay un hueco y ya te caíste, a uno le gusta y vuelve y pasa porque uno quiere, ay, vamos a ver si me caigo otra vez, ¿cierto? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en esa época. No aprendieron a la primera. Dice, los directamente involucrados deben haberse quedado con la boca abierta. Era necesario que Jesús diera una explicación de lo que había sucedido. Y la explicación no se hizo esperar. Eso lo vemos en Mateo 21:13. Que dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y cuál es la casa del Señor? El templo, ¿cierto? ¿Y quién es el templo? Nosotros. ¿Y qué estamos permitiendo que se mueva en nuestro templo? Los ladrones. ¿Y qué se te roba el ladrón? La bendición única de Dios, el gozo de escuchar las alabanzas, el gozo de escuchar la palabra. ¿Es así? ¿O estoy erróneo con lo que el Señor me estaba dando? El propósito del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén era dar una oportunidad a los gentiles para conocer a Jehová, el Dios de Israel. Pero la presencia de este mercado religioso hacía más bien a los gentiles que no quisieran saber nada de Jehová. Llega ahora las fiestas del 4 de julio, los especiales en el mall. No, el especial va hasta el día domingo a las 10 de la mañana. Y muchos prefieren ir a hacer fila a comprar que estar aquí recibiendo la palabra del Señor. Amén. Se dejan llevar por esos ladrones internos de nuestros templos. Dice el propósito
Pero la presencia de este mercado religioso hacía más bien que los gentiles no quisieran saber nada de Jehová. Cuando Jesús llamaba al templo mi casa, estaba afirmando que es Dios. Cuando yo digo es mi carro, estoy afirmando que es mi vehículo. Cuando yo digo es mi apartamento, estoy afirmando que yo vivo ahí. Y Jesús estaba diciendo mi casa. Y aún así no lo querían seguir. Cuando él estaba diciendo que es mi casa, o sea que él estaba confirmando que él era ¿quién? El enviado de Dios. Dice, cuando habla que el tiempo debe ser llamado casa de oración, está citando lo que dice Isaías 56:7. Todo el capítulo de Isaías 65 también habla sobre la infidelidad de los líderes de Israel. Vemos cómo en Isaías 65, cómo todos los sumos sacerdotes, todos los líderes le daban la espalda a Dios. Dice, cuando Jesús dijo a los judíos de su tiempo que habían convertido el templo de Jerusalén en cueva de ladrones, estaba usando una cita de Jeremías 7:11. Vamos al libro de Jeremías 7:11 para ver qué era lo que Jesús les decía al pueblo. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así que si nosotros no queremos decir qué es lo que hay aquí en mi templo, pues déjenme decirles, hermanos y hermanas, que Dios sí sabe lo que hay en tu templo y lo que no te está permitiendo crecer espiritualmente con Él. Dice, lo cual es parte de un largo mensaje que Jeremías pronunció en la puerta del templo, confrontando a la gente por los mismos males que Jesús estaba viendo en su tiempo. Pero hay otra razón por la que Jesús usa la frase cueva de ladrones. Cuando nosotros vemos algo que sucede, y cuando suceden los robos, en nuestras culturas siempre decimos, ese ladrón tiene que salir de su cueva, ¿cierto? Que se esconda en su cueva porque donde lo encuentren, lo acaban. Y siempre hemos usado esa expresión, ladrones y cuevas. Dice, pues los líderes religiosos de Israel y también la gente del común estaban usando el templo y la religión para esconder todos los pecados que estaban cometiendo. El hecho que yo esté dentro del templo no me deja a mí libre de que yo esté cometiendo pecado estando sentado en un lugar santo. ¿Y de qué manera? Como se los dije desde un comienzo, hablando mal, no mostrando reverencia al ministerio, no mostrando reverencia al pastoreo, al coro, a los predicadores e inclusive a los hermanos que están en la puerta recibiéndolos, porque el hecho que estén en la puerta no es que sean menor a nosotros, porque bajo la mirada de Dios todos somos iguales. Amén. Una vez que el templo fue purificado, sucedió algo muy interesante. Mateo 21:14. Libro de Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Amén. Ciegos y cojos y los sanó. Todos
cogíamos de una pata, como decimos en mi país. Todos cogíamos de una pata. Todos cogíamos de un lado. Nadie anda recto ante Dios. Y el que diga que está andando recto ante Dios, pues enséñeme. Enséñeme. Porque todos cogíamos de algún lado. Y todos estamos ciegos ante la presencia del Señor. Así estemos aquí sentados hoy, estamos ciegos ante la presencia del Señor. Ahora el atrio de los gentiles estaba cumpliendo con el propósito que Dios siempre tuvo en mente. Cuando yo me dispongo a que el Señor quite de mí la cojera y me quite la ceguera, Dios está cumpliendo su propósito en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Hasta allí podían llegar los ciegos y los cojos, no podían ir más hacia adentro del templo. Porque si yo voy a lavar mi carro, yo no le puedo echar agua y no echarle jabón, ¿cierto? Y tengo que secarlo, ¿cierto? Y aspirarlo. Y brillarlo. Yo no solo puedo echarle agua y salir manejando, porque va a seguir el carro ¿qué? Sucio. Entonces hasta ese punto podían ingresar los ciegos y los cojos, porque de ahí en adelante ya iba a empezar el Señor a limpiar más profundo su templo. Jesús los sanó para dar un poderoso testimonio al mundo en cuanto al Dios de Israel. Esto debió haber motivado a la gente que acompañaba a Jesús, y muchos de ellos eran ¿qué? Niños. Nosotros somos aún niños. Aún somos niños que nos tienen que llevar de la mano para dirigirnos a recibir de la presencia de Dios. Podemos tener ya canas, pero siempre va a haber alguien que te va a llevar de la mano a decir: venga, estás cojeando de este lado, vamos a clamarle a Dios para que limpie tu templo. Y ahora no le estoy diciendo que vaya y le cuente todos los pecados a sus hermanos, porque el único que le puede limpiar es Dios. Y al único que se le confiesa es a Dios. Muchos de ellos eran niños y gritaban con más fuerza: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Salva ahora. ¿Cuántos le dicen hoy a Dios: Hosana, Hijo de David? Hijo de David. Esto fue el colmo para los principales sacerdotes y los escribas. ¿Cuál fue la reacción que ellos tuvieron? En Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, diciendo: ¿y quién se cree este para venir y metérseme a mi casa y hacerme este alboroto? ¿A cuánto les gusta que vayan a la casa y les jalen las orejas? Nadie, ¿cierto? ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a venir a respetar mi casa? ¿Cierto? Por eso es que yo admiro lo que Jesús hizo. Amén. A él no le importó. A él no le importó. Pero él cumplió con lo que Dios, con lo que su Padre
lo mandó a hacer. Amén. Así que si el día de mañana viene un hermano a su casa y le toca y le dice, venga varón, quiero hablar con usted, o venga varona, quiero hablar con usted, recíbalo. Y recíbalo con gozo. Amén. Porque no es ese varón y no es esa varona. Es Dios quien lo ha enviado. Porque Dios quiere obrar y trabajar en tu vida. Amén. Dice, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, hijo de David. Jesús tocó dos cosas importantes para los principales sacerdotes y los escribas. Tocó su orgullo y sus bolsillos. Y a nadie le gusta que le toque sus bolsillos. Y mucho menos su orgullo. Que si yo estoy aquí parado, ustedes a mí me pueden decir lo que no les gusta, porque yo lo acepto. El hecho que yo esté aquí parado no me hace superior a ustedes, ni mejor que ustedes. Yo no estoy hecho de sangre azul. En mis venas corre el mismo color de sangre de ustedes. Y si yo tengo a Dios en mi corazón, yo acepto lo que me digan. Y trato de ponerlo o implementar a los cambios que me digan que tenga que hacer. Pero primero lo consulto con Dios. Porque si viene de Dios, todo lo hago. Porque acuérdense que el enemigo también te da consejo para sacarte, te da consejo para derribarte, te da consejo para alejarte de Dios. El enemigo endurece tu corazón hacia tus hermanos. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Viendo las maravillas que hacía Jesús y oyendo el clamor de los niños cuando gritaban Hosana al hijo de David, se llenaron de ira y se indignaron, y acercándose a Jesús le increparon diciéndole, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Ya ven por qué digo que el enemigo no ataca a un predicador para acabar con un ministerio? ¿Ya ven por qué les digo que el enemigo no ataca a un pastoreo para acabar con un ministerio? El enemigo ataca la alabanza. Porque a través de esta alabanza estamos nutriéndonos, amamantándonos de esa presencia única de Dios. Cuando los principales sacerdotes y los escribas escucharon a los niños clamar, Hosana al hijo de David, se ofendieron mucho, pero Jesús cita textualmente en el Salmo 8.2. Vamos al libro de Salmo 8.2 para ver qué es lo que Jesús citaba en ese momento. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar ¿a quién? Al enemigo y al vengativo. O sea que entre más alabemos, más le callamos la boca al enemigo y al que quiere destruir lo que hay en mi templo. Aquí hay algo lindo. Y muchos decían, esos cánticos no los conocemos. Pero mi hermana Alicia se ha tomado la molestia de ponérselos en esta pantalla. Aquí. Y bien grande.
Y ahora no tenemos excusa de decir, yo no puedo alabar porque no conozco la letra. Ya la tienes. Y si no alabas, es porque tienes tu templo sucio. Es porque no quieres la bendición. Es porque no quieres recibir de la presencia única del Señor. Cuando los principales se ofendieron mucho, pero Jesús cita textualmente el Salmo 8:2, dice, para mostrar que en el Antiguo Testamento los principales sacerdotes y los escribas decían respetar, afirmaban que los niños y los que mamaban iban a ofrecer una alabanza perfecta a Cristo, al Mesías de Israel. O sea que eso se venía hablando desde tiempo atrás. No era nada nuevo, ya estaba escrito en las escrituras del Señor. Con esto Jesús los dejó con la boca cerrada. El pasaje concluye mostrando la manera como Jesús terminó ese día tan especial. Mateo 21:17. Mateo 21:17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Yo creo que Jesús se fue a la casa de ¿quién? De Lázaro, de María. Ahí se hospedó el Señor. ¿Cierto? El Señor ya estaba cansado, harto de que no lo escucharan, de que no lo siguieran. Y ahí es cuando nosotros decimos, yo creo que Dios me abandonó. Porque Dios quitó su mirada de mí. Dios se cansa. Dios tiene un límite. No es que porque yo lleve 10, 15 años el Señor siempre va a estar ahí. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué sigue mi niño? Pero si mi templo está sucio, el Señor dice, Dios te bendiga, continúa. Cuando me necesites, me buscas. Y el Señor sigue con el que realmente lo está siguiendo, con el que realmente quiere cambiar, con el que realmente quiere limpiar su templo y con el que realmente quiere servir en su casa. Amén. Jesús no quería perder más tiempo con gente que no quería saber nada de él. Salió del templo y salió de Jerusalén, se dirigió a Betania. Hoy en día, Dios no habita en templos hechos por el hombre. El día que este ministerio se acabe, que Dios diga hasta aquí, alguien compra, destruye, construye un edificio, lo convierten en vivienda. ¿Y a dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Y muchos podrán pasar y decir, ay, en ese edificio de lujo estaba una casita humilde, chiquita, donde yo me congregaba. Ahora ya no sé dónde congregarme, yo ya le perdí el interés a Dios. Ponemos la mirada en 4 paredes, pero no estamos poniendo la mirada en este templo. La vida del creyente es el templo de Dios. Como tal, mucho cuidado, hermanos y hermanas, de hacer de su vida una cueva de ladrones. Vivamos en santidad, haciendo conocer al mundo a ese Dios que llevamos todos dentro, y así recibiremos la recompensa de su parte. Ahora, hermanos, los invito a que dejemos que Dios voltea, derrumbe, patee nuestras mesas y sillas para poder ser como esos niños que gritaban a gran fervor. Le voy a pedir el favor, Sarita, si tienes algunas hojas para que me les des a los hermanos. Yo quiero que lo hagamos. Ustedes conocen lo que hay adentro. Ustedes conocen ese pecado, ese error, ese ladrón que no está permitiendo que Dios obre en ustedes. Y quiero que en esas hojas lo escriban. No tienen que mostrárselo a nadie.
Escríbalo y pídale a Dios: Señor, quiero que saques de mi templo este ladrón. Y escriba cuál es ese ladrón. Escríbalo. Y vamos a poner una silla. Y vamos a poner todos ese papel en esa silla con ese ladrón que no está dejando que el Señor obre en tu vida. Pero quiero que lo hagamos de corazón. No se sienta obligado, hermano ni hermana. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Aquí no se le obliga a los hermanos a hacer las cosas. Pero escríbalo. Si le nace limpiar su templo, escríbalo si le nace salir de estas puertas con su templo limpio y purificado por Dios. Hermana Alicia, pues puede cantar la última alabanza nuevamente, por favor. La última. Sí, la sangre del corte, la sangre que me purifica. La sangre que me purifica, esa, por favor. Vamos a hacerlo de corazón, hermanos. Todos tenemos un ladrón dentro de nosotros. Y vamos a decirle hoy, que hoy es ese último día que ese ladrón va a morar en este templo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cuando tengan su ladrón escrito en ese papel, pongámoslo encima de esta silla. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión.
Alábele a Dios. Alabémosle al Señor. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Cuántos quieren limpiar su templo hoy? Amén. Amén. Veo que muchos pasaron. Amén. Creo que fueron todos. Amén. Amén. Hermano Mario, ¿le puedo pedir el favor que venga aquí al púlpito? Amén. Así como esos niños en su época, en el tiempo de Jesús, gritaban, así como cuando usted grita un gol en un estadio o cuando está en su casa y grita un gol de su equipo favorito, vamos a decirle a Dios, Hosana al Hijo de David. Amén. Pero dígalo de corazón, grítelo con fervor, porque estos ladrones que ustedes pusieron en esta silla serán volcados y echados fuera de su templo. Amén. Así que grítenlo, alábenlo, Hosana al Hijo de David. Hijo de David. Dígalo con fe, créale al Señor, Hosana al Hijo de David. Hijo de David. Hosana Hosana al Hijo al Hijo de de David. David. Hosana al Hijo de David. Volquemos la silla. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre misericordioso, Señor. A ti yo te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, porque hoy los templos de mis hermanos están limpios. Amén. Hoy, Señor, Aleluya. tú comenzarás algo nuevo en nuestras vidas. Amén, Señor. Hoy, Señor, tú comenzarás algo nuevo en tu Amén. ministerio, Gloria a Padre. Dios. Padre bendito, Padre amado, Señor, gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, ser portador de tu palabra, Padre. Amén. Padre, y con este mismo gozo, Señor, vamos a salir por estas puertas de este atrio, Amén. porque estamos permitiendo, Señor, que tú entres al lugar santísimo Amén. de mi templo, del templo de mis hermanos. Aleluya. Santo, gracias. Así que, hermanos, lo que escribieron esos ladrones ya están fuera. Amén. Son libres en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, Padre amado, Señor, gracias. Padre, en estos momentos, Señor, partiremos de tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros sitios de destino, Señor. Líbranos, Padre, de accidentar o ser accidentados. Amén. Padre Santo. Lleva, Padre bendito, siempre que permite siempre que mis hermanos vayan contigo, Señor, en sus Amén. templos, Padre. Oh Padre bendito, y declaramos que hoy somos Libres. hechos criaturas Amén. nuevas, que hoy salimos Amén. victoriosos Amén. en tu nombre. Amén. Y para ti sea la honra y la Amén. gloria Aleluya. por los siglos de los siglos. Amén. Amén.